Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los presentes. Para mí es un honor poder traerle las palabras del gobernador secuestrado del departamento de Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, pero es inaceptable que en pleno siglo XXI tengamos este tipo de situaciones a un gobernador electo con más del 55% de los votos en el departamento más grande del país, secuestrado por el gobierno de su propio país. Paso a leer la carta y la disertación que envió el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca desde su celda, desde su lugar de secuestro en el penal de Chonchocoro del Departamento de La Paz. Un saludo amplio a todos los líderes que toman parte de este evento. Un saludo al público que ha tenido la amabilidad de compartir su tiempo con nosotros, tanto de modo presencial como de modo virtual. Y un saludo especial a Carola Capra y al equipo de la revista Nueva Economía que han ideado y organizado este encuentro tan pertinente y útil para el debate democrático. Mi compromiso de vida es con Bolivia y mi trabajo es ayudar con todas mis fuerzas para lograr entre todos un cambio que nos permita de una vez por todas levantar una nación próspera y democrática. A ese fin hemos trabajado las bases de un programa de gobierno que voy a compartir con ustedes, pero antes quiero agradecer a los expertos que con generosidad nos han ayudado a trabajar los aspectos técnicos de este programa. Expreso mi más sincero agradecimiento a don Jaime Dun y su equipo de profesionales, cuyo conocimiento y visión han sido fundamentales en la construcción de este programa de transformación económica para Bolivia. Sus aportes han enriquecido cada propuesta, permitiendo desarrollar un plan basado en la libertad económica, la seguridad jurídica y el fortalecimiento del sector privado como motor del progreso nacional. También agradezco los aportes de los intelectuales cruceños que han desarrollado la interesante idea de inspirar la salida de la crisis económica de nuestro país en los principios y en la filosofía del modelo productivo cruceño, un modelo que durante décadas sacó de la pobreza a millones de bolivianos y un modelo que, como ustedes saben, nace asociado a la cultura de la libertad, la prosperidad y la propiedad privada. Este programa de gobierno plantea un conjunto de reformas profundas y sostenibles diseñadas para generar una salida de la crisis económica en el corto plazo y diseñadas para sembrar el terreno de una Bolivia moderna, exitosa y próspera en el mediano y largo plazo. A la vez, este programa plantea una línea de reformas políticas y culturales diseñadas para establecer una Bolivia fundada en la democracia republicana y liberal. En el ámbito económico, el país enfrenta una crisis económica sin precedentes, caracterizada por un déficit fiscal insostenible, una crisis de balanza de pagos, escasez de divisas, inflación creciente y una acelerada pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional. El modelo de crecimiento basado en el gasto estatal descontrolado ha colapsado. No podemos seguir sosteniendo un Estado que gasta más de lo que genera y que castiga a quienes crean riquezas con impuestos elevados y burocracia innecesaria. La distorsión del sistema cambiario y el control de divisas han provocado el crecimiento de un mercado negro de dólares, debilitando aún más la confianza en el sistema financiero. Sin medidas urgentes, el país se enfrenta a un colapso económico irreversible. Además, la falta de diversificación económica y los altos niveles de intervencionismo estatal han desalentado la inversión privada y han frenado el crecimiento productivo. Esta situación se ve agravada por una estrategia del MAS orientada a hacer de lo estatal el espacio privado del caudillo y de su partido, subordinando así lo público a los intereses políticos particulares y a la vez debilitando el Estado de Derecho, debilitando la democracia y fomentando el autoritarismo y la corrupción estructural. Pero ahí no acaba el daño del MAS. Como gobernador de Santa Cruz, sostengo que el centralismo socialista que ha impulsado el MAS ha perpetuado las desigualdades regionales y ha frenado la prosperidad, no solo en Santa Cruz, sino en cada uno de los 9 departamentos de nuestro país. Al mismo tiempo, como ciudadano que cree en los valores republicanos, sostengo y denuncio la política del odio instalada del MAS como estrategia de poder, una política orientada a enfrentar
a unos bolivianos contra otros y una política que ha terminado erosionando la convivencia entre todos los bolivianos. Al golpear deliberadamente el sentimiento colectivo, más allá de cualquier diferencia, los bolivianos somos una gran familia. Frente a esta situación, este programa de gobierno 2025-2030 plantea un modelo basado en 5 principios. 1. La libertad política como base de la convivencia. 2. La libertad económica para salir de la crisis. 3. La transparencia para frenar la corrupción. 4. El empoderamiento de los 9 departamentos para unificar Bolivia. 5. El Estado de Derecho para asegurar la igualdad ante la ley y el voto popular como base del gobierno democrático. Los objetivos principales de este programa incluyen la generación de riqueza sostenible mediante la promoción de la inversión privada y el emprendimiento, reduciendo el tamaño del Estado y limitando su intervención en la economía. Programa de estabilización y crecimiento económico. En los primeros años de gobierno proponemos un programa de estabilización y crecimiento económico en torno a tres fases interconectadas que buscan solucionar y transformar nuestra economía. La primera fase se enfoca en la estabilización macroeconómica que tiene como objetivo restablecer el equilibrio fiscal y monetario. Para ello, se propone reducir el gasto público en áreas no esenciales, controlar la inflación mediante la restricción de la emisión monetaria y fortalecer las reservas internacionales. Además, se busca renegociar la deuda pública y limitar los subsidios que distorsionan el mercado, promoviendo una economía más equilibrada y más sostenible. La segunda fase se centra en la libertad y las reformas estructurales necesarias para abrir los mercados y fomentar un entorno competitivo. Entre las principales medidas están la simplificación del sistema tributario, la eliminación de las barreras arancelarias y la atracción de la inversión pública, tanto nacional como extranjera. Esta fase también incluye una reforma laboral orientada a promover la flexibilidad y la libertad de la contratación en beneficio de los trabajadores y de las empresas, con el objeto de incentivar la formalización del empleo y de mejorar la competitividad del país. Finalmente, la tercera fase prioriza la diversificación económica y el fortalecimiento de la competitividad. Se propone fomentar la innovación en sectores estratégicos como la tecnología, la agroindustria y las energías renovables. Además, se proyecta integrar a Bolivia en el mercado mundial mediante la eliminación de monopolios estatales y la promoción del comercio exterior. Estas acciones buscan reducir la dependencia del país en recursos naturales y crear una economía más resiliente y más diversificada. Sobre nuestro programa de gobierno, en el periodo de gobierno 2025-2030 planteamos 21 reformas en áreas fundamentales, orientadas a dar un salto cualitativo en el desarrollo de la sociedad boliviana. Estas reformas son las siguientes. 1. Una Bolivia sin jueces ni fiscales corruptos y por eso una Bolivia con justicia transparente. Los jueces, los fiscales y las autoridades judiciales corruptas deben ser barridas del sistema judicial en los primeros 60 días del gobierno. A partir de ahí, deben entrar en vigencia un sistema judicial independiente capaz de garantizar los derechos humanos y en el plano de los derechos individuales y la propiedad privada. 2. Una Bolivia sin fraude y por eso una Bolivia donde el pueblo decide. La Bolivia que viene después del MAS debe ser una sociedad donde las autoridades son elegidas y son cesadas en sus funciones por el voto popular y transparente. Y por eso planteo el fortalecimiento y reestructuración del sistema electoral, incluyendo el despliegue de tecnologías avanzadas en el registro de votantes y en el conteo de votos. Asimismo, propongo el fin de la reelección presidencial y a la vez la institucionalización de referendos departamentales en diversas materias convocadas por las autoridades de cada departamento. 3. Una Bolivia sin centralismo y por eso una Bolivia con 9 departamentos fuertes y unidos. Creo firmemente que en el futuro que el camino de una Bolivia próspera y libre de tiranía es el camino federal. Creo en una Bolivia federal donde los 9 departamentos son fuertes y desde esa fortaleza unifican a Bolivia, como 9 hijos prósperos unifican a una sola familia. Con ello en mente, sostengo que los pasos inmediatos hacia el federalismo deben darse mediante una política de distribución de ingresos fundada en el pacto fiscal, un nuevo pacto que empodere a los departamentos y municipios y que rompa la tradición abusiva y corrupta del centralismo.
4. Una Bolivia sin privilegios políticos y por eso una Bolivia abierta con participación ciudadana. Propongo transparencia en las contrataciones estatales mediante el uso de tecnologías avanzadas. Propongo auditorías financieras y de desempeño permanente y propongo la desburocratización del Estado. La información sobre el uso de los recursos públicos debe ser disponible en plataformas accesibles para la ciudadanía, incentivando una mayor participación, un seguimiento social y ciudadano. 5. Una Bolivia sin dogmatismos comunistas y por eso una Bolivia que no educa para la ideología socializante, sino que educa para crear oportunidades económicas y nuevos emprendimientos para la gente. Propongo la priorización de la libertad de elección mediante un sistema de vales educativos, fomentando la competencia entre instituciones públicas y privadas. Además, propongo poner en vigencia la materia curricular de la educación financiera, la materia de emprendedurismo y la materia de negocios digitales y la profundización del idioma inglés, que hoy por hoy es un idioma universal en el mundo de los negocios. Nuestros jóvenes deben salir hablando no solo sus lenguas maternas y originarias, sino que además también deben salir hablando el idioma inglés. 6. Una Bolivia sin estatismo dogmático y por eso una Bolivia orientada a los emprendimientos y a la propiedad privada. Frente a la cultura y a las políticas de inspiración comunista que trajo el MAS para acosar la propiedad privada y sus virtudes, propongo garantizar la titularidad plena de las propiedades y establecer mecanismos judiciales rápidos y eficaces para resolver conflictos relacionados con la propiedad. Se prioriza la eliminación de la expropiación arbitraria y la formalización de bienes dormidos, como terrenos sin títulos adecuados. 7. Una Bolivia integrada a las finanzas mundiales y por eso una Bolivia que genera créditos para la gente. Propongo la liberalización del sistema bancario y financiero, la promoción de la banca digital y la inclusión financiera. Propongo una serie de incentivos para el uso de criptomonedas y una regulación favorable para integrar Bolivia en el sistema financiero global. 8. Una Bolivia sin miedo al capitalismo y por eso una Bolivia donde funciona el mercado de capitales. Propongo el fomento de la participación ciudadana en el mercado de capitales mediante la emisión de acciones de empresas estatales y el financiamiento de pymes a través de mecanismos innovadores. Esto permitirá convertir a los ciudadanos en propietarios y fortalecerá la economía formal. 9. Una Bolivia sin ideologías cerradas y por eso una Bolivia con innovación tecnológica. Propongo el fomento de la innovación mediante incentivos fiscales y acceso a financiamiento para la creación de riqueza. Se busca potenciar sectores tecnológicos emergentes que promuevan el desarrollo de nuevas industrias en Bolivia. 10. Una Bolivia sin inseguridad ciudadana y por eso una Bolivia libre de la delincuencia y de las mafias de las drogas. Frente a la Bolivia al narcotráfico que impulsó el MAS, propongo la profesionalización de las fuerzas del orden y la modernización de sus infraestructuras. Se plantea una lucha frontal contra el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia, acompañada de tecnologías avanzadas para la inteligencia y la prevención del delito. 11. Una Bolivia sin quemas de nuestros bosques y por eso una Bolivia con desarrollo sostenible y cuidado del medio ambiente. Frente a los avasallamientos del MAS orientados a quemar la chiquitanía y hacer de nuestras selvas y bosques un gigantesco campo sembrado de coca, propongo mano dura contra los que causen incendios en nuestros bosques y propongo la inversión en energías renovables, el desarrollo de tecnología y la integración de sectores estratégicos como la agroindustria. Estas iniciativas buscan diversificar la economía y promover un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo en Bolivia. 12. Una Bolivia sin corrupción ni abusos en la salud y por eso una Bolivia que cuida la salud de sus ciudadanos. Frente al frágil e insensible sistema de salud que impulsaron los gobiernos populistas del MAS, propongo una reforma integral del sistema de salud que priorice la asistencia gratuita de salud para las personas y los hogares más vulnerables del país y que se oriente a la vez hacia la libre elección y la participación privada, acompañada de la digitalización de los servicios sanitarios. 13. Una Bolivia sin incertidumbre en su sistema de pensiones y por eso una Bolivia que garantiza la jubilación de sus trabajadores. Frente a la inestabilidad y la incertidumbre que sembró el MAS en el sistema de pensiones de Bolivia, propongo promover la transición hacia un sistema de capitalización individual puro
garantizando la inclusión del sector informal y la sostenibilidad del sistema. 14. Una Bolivia que, liberada del chavismo y por eso una Bolivia respetable, soberana y amiga de Estados Unidos y amiga de los países democráticos que puedan ofrecer mercados y oportunidades para nuestra economía. Frente a la política exterior del MAS que sometió Bolivia al vasallaje de dictaduras como la de Chávez, Maduro o la cubana, propongo priorizar las alianzas comerciales estratégicas y el fortalecimiento de la integración regional. Propongo la búsqueda de una alianza estratégica con Estados Unidos para frenar las drogas y para traer oportunidades económicas a Bolivia. Y propongo una participación estratégica en el ámbito internacional para atraer inversión extranjera. 15. Una Bolivia sin la cintura del odio y por eso una Bolivia que convive en la cultura del patriotismo y del respeto de todos, más allá de cualquier diferencia. Frente a la ideología comunista que trató de imponer el MAS durante 2 décadas, propongo el fomento de los valores de la libertad y el compromiso cívico mediante políticas, programas educativos y campañas culturales que resalten la identidad de la nación boliviana. 16. Una Bolivia que no hace experimentos comunistas en el campo y por eso una Bolivia que impulsa la pequeña y mediana propiedad de los campesinos sobre sus tierras y sobre su producción. Frente al proyecto colectivizante del agro que puso en marcha el MAS, propongo garantizar la titularidad plena de las tierras y promover un mercado dinámico que permita la transferencia y uso productivo de propiedades rurales. Asimismo, se fomenta la inclusión financiera para pequeños productores y el acceso a tecnologías modernas que mejoren la productividad agrícola. 17. Una Bolivia donde el Estado no se dedica a poner y sostener empresas gubernamentales corruptas y por eso una Bolivia de propietarios privados y productivos. Frente al estatismo corrupto del MAS, propongo el desarrollo de un modelo económico basado en la generación de oportunidades para todos los bolivianos, consolidando la propiedad privada como el eje del desarrollo nacional. 18. Una Bolivia sin tiranos ni presos políticos y por eso una Bolivia que funda su convivencia en las instituciones de la democracia republicana. Frente al camino de la dictadura que impuso el MAS, propongo el camino de la libertad política, y eso significa un sistema político fundado en los 3 principios republicanos. Por un lado, el Estado de Derecho, por otro lado, el valor del voto popular soberano, y finalmente, la vigencia de la libertad política. Todos los actores políticos, del color partidario que sean, deben tener y deben aprender a actuar bajo las reglas de estos 3 principios. 19. Una Bolivia donde los gobiernos centrales respeten la identidad y la cultura que tiene cada uno de los 9 departamentos. Una de las estrategias básicas en la política del odio que lamentablemente instituyó el MAS en Bolivia fue el acoso, el insulto y el desprecio contra Santa Cruz, al punto de haber creado una leyenda negra contra todo lo que significaba la identidad cruceña y al punto de haber hecho de esa leyenda negra una auténtica política de Estado. A los cruceños como pueblo y a los líderes cruceños como personas se nos acusó en base a falsedades de los más graves delitos políticos que puedan imaginar. No hay rencor de nuestra parte, hay perdón y hay ánimo de reconciliación, pero tampoco hay olvido, ya que los pueblos que pierden la memoria han perdido el alma y la conciencia moral. Por eso propongo un sistema de normas y leyes que sancionen de la manera más ejemplificadora posible a los políticos que denigren, desprestigien o insulten a los distintos departamentos, pueblos, regiones, culturas e identidades de cualquier sitio de Bolivia. 20. Propongo una Bolivia que no sabotea las exportaciones y por eso una Bolivia que se conecta con el mundo, que exporta y que se abre al comercio exterior. Durante décadas los gobiernos del MAS, en el marco del ataque al mundo empresarial y en el marco del ataque político contra Santa Cruz, desplegaron una serie de políticas orientadas a sabotear la agroindustria y la exportación de productos agroindustriales. Es hora de hacer todo lo contrario y por eso es hora de impulsar la agroindustria y de impulsar las exportaciones del agro boliviano. La cadena productiva ligada al agro genera miles y miles de trabajos y constituye uno de los pilares más fuertes de las exportaciones bolivianas. Ese es el eje del modelo productivo cruceño y por eso
nos inspiramos en este modelo para proponer un camino de salida para la crisis del país. No hay razones para frenar esa fuerza productiva y, al contrario, hay razones de más para multiplicarla. 21. Propongo una Bolivia sin gobiernos que atacan la fe y por eso una Bolivia que respeta la Biblia, las creencias y los valores religiosos de sus ciudadanos. Otro capítulo del ejercicio del poder en la tradición autoritaria del MAS ha sido el ataque y el acoso abusivo y sistemático contra la fe religiosa, contra la Iglesia Católica y contra muchas iglesias cristianas. Es hora de reconocer desde el Estado que nuestro pueblo es un pueblo de fe, un pueblo creyente, un pueblo que convive con la cultura de la Biblia y la cultura de la fe. Y por eso la Bolivia que yo quiero es una Bolivia respetuosa de la Iglesia Católica, respetuosa de las iglesias cristianas, respetuosa de la tradición espiritual de nuestro pueblo. Voy a asegurarme de que el próximo gobierno boliviano tenga muy en cuenta estos valores de la gente y garantice el ejercicio de la religión y el respeto a las iglesias establecidas en el país. Efraín, 1 minuto, por favor. Gracias. Conclusión. La puesta en marcha de estas reformas estructurales es esencial para garantizar la transformación de Bolivia en un país moderno, competitivo y orientado al bienestar de sus ciudadanos. Se trata de lograr un modelo de desarrollo basado en la eficiencia del Estado, la protección de las libertades individuales, el fortalecimiento del sector privado como motor del crecimiento económico y la instalación del Estado de Derecho y la democracia republicana como modelo político. Con estas medidas, Bolivia podrá posicionarse como un país con instituciones democráticas sólidas, un mercado dinámico y una sociedad que goce de mayores oportunidades y de bienestar. Al establecer un marco político, jurídico y económico estable, respetable y libre, se busca fomentar la inversión, generar empleo de calidad y garantizar que la estabilidad política y social del país no se vea afectada por intereses particulares o medidas de presión que atenten contra la productividad y el bienestar de la población. Tengo fe en que con esta reforma Bolivia podrá consolidarse como un modelo de éxito en la región, asegurando prosperidad y la libertad por las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias, Luis Fernando Camacho Vaca, gobernador secuestrado del departamento de Santa Cruz. Gracias, Efraín. Te invito a tomar asiento aquí para responder las preguntas porque Efraín no solamente es un transmisor del mensaje de Luis Fernando, sino también es vicepresidente de Creemos y, por supuesto, está dispuesto a responder los cuestionamientos de nuestros panelistas. Daniel. Gracias, Johnny. A don Efraín, indicarle que, haciendo abstracción de las consideraciones de orden ideológico que hace el gobernador, es altamente ponderable su esfuerzo como aportante de la democracia, con las obvias limitaciones que supone la prisión. En ese entendido, una pregunta de Panamericana sobre si usted puede interpretar o tiene seguridad, por lo menos relativa, sobre si el gobernador cree y postula todavía la presencia de un candidato único, proyecto al que él inicialmente adhirió. Muchas gracias. El gobernador sigue manteniendo lo que indicó, lo que manifestó desde un principio en este camino hacia la recuperación de la democracia, y es la creencia y la seguridad de que solamente es posible derrotar al masismo, derrotar al socialismo internacional con la unidad de las fuerzas democráticas, de las fuerzas opositoras que crean en la democracia en el país. Por eso él mantiene esa posición, la va a seguir manteniendo. Él sigue trabajando por la construcción y el fortalecimiento de esta unidad democrática y lo va a seguir haciendo. Bueno, Bolivia ha vivido en todos estos años con una crisis muy fuerte a la que se adicionan el regionalismo, la división en el país, la confrontación. ¿Qué propuesta práctica tendría para
alcanzar un equilibrio regional, la eliminación de todas estas distorsiones entre Oriente y Occidente, un equilibrio más justo en el país. Primero, el gobernador Luis Fernando Camacho es consciente y está seguro que el regionalismo no es algo malo en lo absoluto. El regionalismo implica el amor por su tierra y no va en contraflecha con el bolivianismo. El regionalismo también es parte del bolivianismo. Amar Santa Cruz, amar el Beni, amar todos los departamentos del país implica también amar Bolivia. Por eso para él el regionalismo no es malo y va de la mano con tener una nacionalidad boliviana. El problema que ha tenido el país con esta división ha sido lo que manifestaba el gobernador Luis Fernando Camacho en su propuesta que acabo de leer. Se ha contado una historia negra no solamente sobre Santa Cruz, sino sobre el oriente boliviano, y a nosotros también se nos ha contado una historia negra sobre el occidente boliviano. Y eso es lo que el gobernador quiere superar y quiere fortalecer en Bolivia. Quiere volver a contarnos la historia de la bolivianidad, pero contarnos desde una realidad, no desde los intereses que tiene un determinado proyecto político o un determinado caudillo. Eso como primer punto. Y como segundo punto, y también importante ya en la formalización de la unidad del país, el gobernador está totalmente seguro que la unidad del país pasa por la federalización del país. Tener un Estado federal implica el fortalecimiento de cada uno de los 9 departamentos en el país para que puedan aportar al país, para que puedan ser departamentos productivos y para que no haya las diferencias que existen actualmente. Efraín, ¿podría estar fuera de discusión el respaldo hacia el gobernador Luis Fernando Camacho en la región de la que él es, forma parte, es cruceño? Pero ante una eventual postulación en unos comicios generales que están prácticamente a la vista en agosto próximo, ¿cómo construye su fortaleza más allá de los límites departamentales para reforzar sus aspiraciones como candidato? Primero, el gobernador, como lo manifesté hace un momento, cree totalmente en la unidad de las fuerzas opositoras y democráticas en el país. Por tanto, el gobernador Luis Fernando Camacho, pese a no haber renunciado a una precandidatura o a una candidatura, va a anteponer la candidatura única del bloque de unidad frente a una candidatura posible de su persona. Pero más allá de eso, el gobernador Luis Fernando Camacho cree y está seguro también que se ha construido esa leyenda negra en contra de Santa Cruz y en contra de todo lo que representa Santa Cruz. Por tanto, su estrategia para que Santa Cruz, no solo él, tenga un alcance nacional, es reconstruir la imagen y reconstruir el relato que se ha hecho en Bolivia sobre Santa Cruz y sobre la figura del gobernador Luis Fernando Camacho Vaca. No es una tarea fácil, pero el gobernador siempre ha enfrentado tareas difíciles. En el año 2019, él liderizó la lucha que terminó con la caída del tirano, del primer tirano que tuvo este ciclo o este proceso masista. Durante los 36 días, él liderizó la lucha por tener un censo digno y transparente y luego lo secuestraron. Y ahora está encarnando la lucha desde su celda en el penal de Chonchocoro por la recuperación de la democracia y por la unidad de la oposición, y también está encarnando esa lucha por posicionar a Santa Cruz como el principal departamento político de nuestro país. Efraín, primero quiero saludar porque durante casi toda la mañana nos ha acompañado el hijo de Luis Fernando, que también es homónimo, se llama Luis Fernando, y hoy día está su yerno con nosotros. Mi pregunta, Efraín, para finalizar esta participación tuya es, ¿cómo se puede manejar una coalición, porque creemos no es un partido político, es una coalición, desde Chonchocoro? Yo sé que pueden aprisionar la carne, pero las ideas no se encierran. ¿Nos puedes explicar
cómo se establece la relación de Luis Fernando con Creemos y con el resto de los partidos políticos con los que ha hecho alianza? Con dos aspectos que son por demás importantes. Uno, que son los principios y los valores que generan una causa, ¿no? Esa causa que sigue Creemos y que lidera el gobernador Luis Fernando Camacho es la causa por la recuperación de la democracia y de la dignidad del país y del pueblo cruceño. Por eso es que podemos nosotros seguir trabajando y seguir enfrentando todas las vicisitudes pese a tener a nuestro mayor líder secuestrado en una cárcel y encerrado en un calabozo, porque es literal un calabozo donde él está encerrado las 24 horas del día. Y el segundo aspecto que es importante es por la misma figura del gobernador Luis Fernando Camacho, porque más allá de los afectos o desafectos que él pueda tener a nivel nacional e incluso a nivel departamental, nadie puede negar que el gobernador Luis Fernando Camacho cambió la historia de este país y cambió la historia también del pensamiento cruceño. Porque hasta la aparición del gobernador Luis Fernando Camacho, la historia del pensamiento cruceño era obviamente de lucha, siempre fue de lucha, pero reclamando la atención del Estado, ¿no? Del Estado boliviano hacia el departamento cruceño. El gobernador Luis Fernando Camacho, con su liderazgo en los 21 días del año 2019, ya no exigió la atención del Estado, exigió tomar el Estado, es decir, que Santa Cruz tome el Estado y tome el liderazgo, y eso no se había visto en los 200 años que ahora vamos a cumplir como república en Bolivia. Muchas gracias. Despedimos a Efraín con un fuerte aplauso, por favor.